Hola a todos, gracias a Dios estamos juntos otra vez. Bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos, para compartir juntos la palabra del Señor. Estamos disfrutando este tomo del alimento diario, Embajador de Cristo. En esta oportunidad ya estamos disfrutando la semana número 2. Con respecto al contenido de esta semana, es un contenido muy profundo, de un desarrollo muy amplio y que abarca mucho con respecto a la experiencia de un siervo de Dios. Así que, hermanos, en esta oportunidad nosotros vamos a señalar algunos aspectos nomás para disfrutar juntos, más le recomendamos a ustedes que tienen el deseo de servir a Dios, que puedan en otra oportunidad tomar este alimento diario esta semana específicamente y volver a leerlo con oración, para así profundizar en los temas que el hermano nos comparte aquí. Vamos a comenzar esta semana el título Bajo la restricción de Dios. Ya el título lo dice todo. Ciertamente nuestra libertad está en la restricción de Dios. Nuestro descanso como siervo de Dios está en que nosotros vivamos bajo la restricción de Dios y aprendamos a vivir y a servir bajo la restricción de Dios. ¿Cuál va a ser el resultado de esto en nuestras vidas? En que nosotros vamos a tener descanso, vamos a tener paz, porque vamos a aprender a ser guiados por el Señor y no causar problemas. Porque la realidad es que nosotros, cuando mezclamos, causamos muchos problemas. Mas cuando aprendemos a servir bajo la restricción de Dios, nosotros damos lugar al Señor en todas las cosas y nosotros aprendemos a negarnos a nosotros mismos. Señalo estas cosas para comprender lo profundo de lo tratado en esta semana. El día lunes el título decía: la reivindicación de un apóstol es con la humildad y la mansedumbre de Cristo. Gracias al Señor, porque la humildad y la mansedumbre nos abre una puerta muy grande para aprender en el Señor y para llevar adelante la voluntad del Señor. Con respecto a la experiencia del apóstol Pablo, cómo nosotros vamos a aprender cómo Dios guía a sus siervos. El apóstol Pablo, cuando escribió la primera carta a los Corintios, él citó muchos problemas que había en la iglesia en los Corintios. Y él citó estos problemas en un tono duro, en un tono severo. Mas también, además de tratar los problemas, de tocar los problemas de la iglesia en los Corintios, él siempre presentó la solución, que es Cristo mismo. En el capítulo 1, versículo 18 leemos, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El apóstol Pablo, conforme a su experiencia, él aprendió a servir al Señor aceptando las lecciones de cruz. Y de esta manera él presentaba siempre la solución en Cristo Jesús a toda situación, a toda circunstancia, a todo problema que podía presentarse. Siempre en Cristo tenemos una solución. Sin embargo, a la experiencia del apóstol, ya cuando escribió la segunda carta a los Corintios, él
Él se expuso a sí mismo escribiendo la segunda carta a los Corintios. Él se expuso en debilidades que él tuvo, en luchas y pruebas que él pasó. Vamos a ver un poquitito de estos en segunda de Corintios. Vamos a leer en el capítulo 1 de segunda de Corintios, desde el versículo 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjense en cómo ya comienza a hablar Dios de toda consolación. Es una palabra de ánimo, una palabra de aliento, porque nos habla de Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué palabra hermosa y maravillosa y animante. ¿Por qué? Porque dice esta palabra que todo lo que está pasando en nuestras vidas tiene un propósito, tiene un efecto de parte de Dios para nuestra función como ministro del nuevo pacto. El versículo 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¡Qué palabra de ánimo esta! El versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. ¡Aleluya! No importa lo que yo estoy pasando, no importa las situaciones, las aflicciones, las pruebas, los sentimientos de que no damos la medida, no damos la regla. Ciertamente Dios tiene esperanza en nosotros. ¡Aleluya! Y en el versículo 8 y 9 está expresado completamente lo que el apóstol pasó, ¿no? Versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Hermanos, ya hemos explicado en otra oportunidad esta primera parte del versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, era para los cristianos cuando estaban presos en las catapultas, los romanos, donde hacían los juegos y ponían a los que estaban en sentencia de muerte, era porque eran entregados a los leones en las arenas para que mueran. Eran cristianos que eran entregados a los gladiadores, a los leones, a las fieras para que sean muertas. Entonces esta palabra ellos comprendían muy bien, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Era cuando los cristianos simplemente tenían que entregarse a alabar a Dios y que le coman las fieras. Fíjense en ese sentimiento. Estoy para morir ya, me muero nomás, me dejo morir. Esto es lo que estaba diciendo Pablo en este versículo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Ahí está la lección, ahí está la consolación de parte de Dios. El apóstol ciertamente experimentó la gloria de Dios porque ciertamente estaba siendo guiado por Dios y enseñado y perfeccionado por Dios en todo lo que él estaba pasando. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Gracias al Señor, porque ahí nosotros aprendemos la restricción de depender de Dios y no de nuestra propia fuerza, de nuestra propia capacidad, de nuestro propio recurso, querer nosotros por nosotros mismos solucionar. Qué linda manera en la que el apóstol Pablo se conduce aquí en la segunda carta a los Corintios. También leemos en el capítulo 2, versículo 4. Mire qué hermoso este versículo. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo.
El gran apóstol Pablo se expresaba en debilidad y en derramando muchas lágrimas para que los corintios se den cuenta del amor de Cristo que estaba en su vida y que era dirigido hacia ellos. Por último, leemos en el capítulo 7 de Segunda de Corintios, desde el versículo 2: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Versículo 5. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que nos consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Versículo 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Estos versículos que leímos fue para mostrar cómo Pablo se expuso delante de los corintios, cómo él expuso sus debilidades, sus angustias, sus temores, las pruebas que él pasó. Y esto le concedió al apóstol Pablo que tener otra llegada hacia los corintios y otra apertura de parte de los corintios hacia él. ¿Por qué? Porque había quedado algo pendiente a tratar de parte del apóstol Pablo hacia los corintios, y era cómo él fue tratado duramente en su ministerio por medio de judaizantes. Esto está expresado en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Leemos Gálatas capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces el apóstol Pablo, debido a estas personas, a los judaizantes que estaban yendo en contra de su ministerio y levantando calumnias en contra de la predicación del evangelio, él tuvo que presentar defensa. Y él ciertamente se sintió incómodo en presentar sus credenciales como apóstol. Al apóstol Pablo le hubiera sido mucho más fácil defender el ministerio de Timoteo, el ministerio de Tito, de cualquiera de sus colaboradores. Pero al tener que defender su propio apostolado, él sintió cierta incomodidad. Mas, gracias al Señor por la apertura de la segunda a los corintios, por la apertura que pudo tener con los hermanos, y él pudo tener comodidad para tratar este tema. Y esto lo comienza a hacer en segunda de Corintios capítulo 10, desde el versículo 1, tomamos lectura. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Versículo 2. Ruego pues, el apóstol Pablo aquí ruega por la mansedumbre y ternura de Cristo. Nosotros que estudiamos mucho también con la versión portuguesa,
En la versión portuguesa dice que Él ruega siendo manso y benigno para con los corintios. Él les ruega con mansedumbre y benignidad. ¿Qué es ser manso? Esta definición es maravillosa porque trata específicamente a puntos que tocó el hermano en esta semana con respecto a la restricción de los siervos de Dios. Ser manso es demostrar respeto y no invadir el espacio de los demás. Ser manso es demostrar respeto y no invadir de ninguna manera a los hermanos. ¿Y qué es benignidad? Benignidad es gentileza, cortesía y permitir que invadan nuestro espacio. No defenderme, no inquietarme, no incomodarme cuando alguien, un hermano, invade mi espacio con un requerimiento, con una pregunta, con algo que yo tenga que explicar. Oh Señor Jesús. Por eso el día martes decía, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y habla de las armas de nuestras milicias. Seguimos leyendo en el capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Este versículo 3 tiene una referencia directa en que nosotros somos ministros del nuevo pacto. Somos embajadores de Cristo y colaboradores de Dios. Esto lo vimos la semana pasada en versículos como 1 de Corintios 3:9 y 2 de Corintios 5:20. Nosotros somos embajadores de Cristo, somos colaboradores de Dios, representamos al Señor. Seguimos leyendo capítulo 10, versículo 4 de 2 de Corintios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esta fortaleza se refiere al versículo central aquí de 2 de Corintios 11:3. Leemos. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto dice el versículo 3 del capítulo 11. Y acá, en el versículo 4 del capítulo 10, leemos nuevamente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta palabra argumentos son pensamientos que en el original son la palabra sofismas, definen conforme al original a estos argumentos, a estos pensamientos que en el versículo 3 del capítulo 11 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Dónde le engañó la serpiente a Eva? En sus pensamientos, poniendo duda con respecto a la palabra de Dios. Y estos argumentos son pensamientos que son sofismas. ¿Qué es un sofisma? Un sofisma es una media verdad, algo que se parece a la verdad, pero en realidad es un pensamiento que está siendo apoyado en la razón humana, en la opinión humana, que no tiene ninguna cabida para con la palabra de Dios, para con el poder de la palabra de Dios. Porque dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros hoy tenemos que vivir por fe, actuar por fe y así ser restringido a Dios para que nosotros podamos recibir el poder de la palabra de Dios en nuestra vida y no anular la palabra de Dios con un sofisma, con un argumento, con un pensamiento apoyado en una razón, porque yo tengo razón. Esto puede anular la fe que quiere producir la palabra de Dios en mi vida. El obrar que quiere producir la palabra de Dios en mi vida puede anular un argumento, un pensamiento apoyado en la razón, apoyado en la opinión humana. Por otro lado, también en esta semana, el día jueves, por ejemplo, trató del área de actuación de los apóstoles y colaboradores de Dios. Ahí habló de que nosotros debemos estar claros en lo que nosotros le servimos a Dios, en lo que nosotros hacemos para el Señor. Y algo que puede obnubilar,
algo que puede anular el hecho de que yo esté claro en lo que yo agrado y sirvo a mi Señor, está en el capítulo 12, versículo 3 al 5 del libro de Romanos. Dice así, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Los hermanos necesitan de nuestra función y de nuestro servicio, y nosotros necesitamos de los hermanos, de su función y de su servicio. Por eso nosotros debemos estar claros en cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra actitud. En el cuerpo de Cristo siempre hay dos lugares que nosotros vamos a tener libres para actuar. Primero, en el cuerpo de Cristo nosotros podemos llevar adelante nuestros encargos y también nuestro acompañamiento. Y son las dos cosas necesarias que nosotros tenemos que dar para el cuerpo de Cristo, para nuestro servicio a Dios. Nuestro encargo es cuando nosotros nace por fe en la predicación del Evangelio. Nosotros tenemos que poner y llevar esto a los hermanos y permitir que los hermanos nos acompañen a nosotros en tal vez un encargo que yo tenga. Primero, permitir a los hermanos que nos acompañen primero en oración y después en presencia, de no pretender hacer solo, sino hacer acompañado con el cuerpo, tal vez una visita, una predicación del Evangelio, llevar un encargo para alguna familia, para algún lugar donde yo quiera ir a predicar el Evangelio. Hacer esto con el cuerpo. Y el otro punto es que yo también acompañe al encargo que tenga la iglesia en la predicación del Evangelio. Yo a veces no puedo tener un sentimiento con respecto a ir a predicar el Evangelio a una plaza, ir a predicar el Evangelio en un hospital, ir a hacer una visita, cantar un himno, servir en la iglesia y así cuantas cosas que surgen como encargos genuinos en el servicio al Señor. Yo tal vez no tenga ese encargo, pero sí puedo acompañar y no tengo que negarme a acompañar. Por eso aquí hablaba el día servir con alegría. Servir con entusiasmo. Acá ya voy a encontrar, este día jueves mismo decía, lo importante es servir con alegría, entusiasmo y excelencia. Esa debe ser nuestra actitud, tener siempre alegría, estar lleno del Espíritu, disfrutando la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas, la realidad de la palabra, la realidad de la unidad con los hermanos, ser uno con los hermanos. Son todas cosas que nosotros aprendemos en la restricción de Dios. Nosotros aprendemos todas estas cosas, haciendo a un lado todo lo negativo, volviéndonos al Señor y permitiendo que el Espíritu rija en nuestros corazones. Esto también se trata en esta semana, que la paz de Dios gobierne en vuestro corazón. Ahora vamos a leer, eso pertenece al día sábado domingo ya. Pero servir con alegría es servir lleno del Espíritu, porque así dice Romanos 14, 17, que estar lleno del Espíritu es lleno de gozo, de paz y de alegría, y lleno de entusiasmo. Entusiasmo es cuando nosotros hacemos con algo de Dios en nuestras vidas. Eso es el entusiasmo en nosotros. Y si a veces no tenemos entusiasmo, es porque nos está faltando Dios. Nos está faltando Dios en nuestras vidas. O sea que si yo quiero servir con entusiasmo, busquemos al Señor. Busquemos al Señor en oración. Busquemos al Señor leyendo la palabra. Y eso va a generar un fuego en nuestro corazón que nos va a permitir tener entusiasmo. Y excelencia. Excelencia es dar más de lo que estoy dando. No conformarme con lo que doy, tratar de dar siempre un poquito más. El día sábado ya hablaba, sábado y domingo, servir bajo la restricción de Dios 1 y 2 el día domingo, ¿no es cierto? Ahí hablaba, por ejemplo, de los dos aspectos con respecto a la restricción, el interior y el exterior. Y ahí los hermanos nos daban los versículos. Y con esto terminamos, ¿no es cierto? Filipenses 4.7 y Colosenses 3, capítulo 15. En Filipenses 4.7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Qué lindo ejemplo este versículo con respecto al aspecto interior de la restricción de Dios. Yo con respecto a la restricción de Dios, yo debo aceptar servir en mi vida en paz, con respecto a la unción interior que gobierna en mi vida. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobernará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y con respecto al aspecto exterior de la restricción de Dios, son las circunstancias, los problemas que nos toca pasar en el día a día. De la misma manera, yo no puedo sobrevivir una circunstancia, sobrellevar una circunstancia, sobrellevar lo que me toque vivir en el día a día sin el Señor, sin orar a Dios, sin la presencia de Dios en mi vida. No puedo ser restringido a Dios y llevar lo que me toque llevar en mi vida a día solo. No puedo hacer eso. Yo tengo que llevar mi día a día, llevar lo que tengo que vivir a diario con el Señor, junto con Él en oración. Y eso es estar restringido al Señor. Amén, hermanos. Hasta aquí nada más nuestro disfrute juntos. Pero hay mucho más puntos que se trató en esta semana, que yo le recomiendo a usted. Nosotros le recomendamos a todos los hermanos que siempre dejen guardado en su biblioteca un tomo siempre del alimento diario. Decimos así porque a veces en una familia hay 5 integrantes y cada integrante tiene su alimento diario. Y nosotros acostumbramos a regalarlos. Lo que ya lo leímos lo regalamos. Pero deje uno siempre para su biblioteca, porque es un instrumento y una herramienta muy adecuada para volver a rumiar, a tocar en la palabra, edificarnos con la verdad y también para ayudar a otros. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos, que la paz del Señor llene sus corazones siempre. Jesús es el Señor. Amén.